Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 6 de agosto y este es el Evangelio según San Marcos capítulo 9 del 2 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es fiesta de la resurrección, de la transfiguración del Señor. Se transfiguró. Es fiesta solemne a propósito, ¿sí? Y esa transfiguración es el término que utiliza la santa doctrina de la Iglesia y la santa palabra de Dios para decirnos que se volvió deslumbrante. ¿Por qué? Porque es que Jesús es la luz. Es que esto de luz no es simplemente una figura, sino que es que Jesús es la luz. Es la luz y es la luz que ilumina. O sea, la iluminación de Jesús fue tremendo. Ellos vieron eso y quedaron estupefactos. O sea, eso no se había visto jamás en la historia. Jamás. Y se volverá a ver, pues, de que alguien que esté sobre la tierra alcance tal luz. Y esa luz es la luz precisamente de los resucitados. ¿Listo? Porque Moisés y Elías no están muertos. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. A propósito, él tiene una discusión con los saduceos, porque los saduceos son de los que no piensan que después de la vida hay una resurrección. Ellos no creen en la resurrección. Y esto es un adelanto, ¿sí?, de lo que es la evidencia para ellos de que están vivos Moisés y Elías. Hace siglos habían muerto y se evidencia, no existe la muerte. ¿Para quiénes? Para los justos. Porque Moisés fue un justo, porque Elías fue un justo. Entonces no existe la muerte para ellos. O sea que es una evidencia de que la vida en el más allá sí existe. Para los apóstoles fue una evidencia que quedó bíblicamente establecida. El tema es que esto a todos nos asusta, como dice aquí el Evangelio que le dio a Pedro. Decía por miedo, estaba diciendo lo que decía, que alistemos tres tiendas, ¿cierto? Por miedo. Pero aquí yo quiero rescatar varios puntos. Uno, qué bien se está aquí. Y ¿cómo así que ese estado? O sea, parece que Pedro entró en un estado como de alegría o de una inmensa paz, y por eso está diciendo qué bien se está aquí. ¿Listo? Qué bien. ¿Por qué? Porque ese es el estado precisamente en el más allá. Un estado de bienestar. Un estado de estar bien. Nosotros vamos a dejar todo sufrimiento si es que hemos hecho las cosas justas, como un Moisés y un Elías, que fueron justos y por eso entonces están vivos. Lo evidencia Jesús, ¿cierto? Y por eso esto está alineado con el tema de que no digan esto hasta que yo haya resucitado. Entonces es una evidencia ya, como Jesús, por ejemplo, con la multiplicación de los panes, es una prefiguración de lo que iba a ser la Sagrada Eucaristía. Aquí también es lo que es una primera muestra de lo que va a ser la resurrección de Él, y que los muertos sí resucitan, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo a ustedes, ¿sí?, es para los justos. Entonces, se está bien, ¿sí? Los justos están bien. En el más allá no existe sufrimiento, no existen tristezas, no existen lamentaciones, no existe eso. En el más allá todo es bienestar. Todo es paz. ¿Tú estás listo para el más allá? ¿Estás preparado para ser parte del grupo de los justos, como Moisés y Elías? Esa es la pregunta para nosotros. Porque Jesús es la resurrección.
Entonces, todo el que crea en Él, no que crea en el nombre de Jesucristo como muchas veces la gente cree y nuestros hermanos separados. Declaro a mi Jesús como mi Señor y mi... No, porque declares, sino por justo, vuelvo y les digo a ustedes, y porque las acciones tuyas son de justicia. ¿Crees en esto de la resurrección de los muertos? ¿Y crees que estás en el grupo de los justos y que haces las cosas bien? Ahorita acabo de tener una cita con una parejita que el esposo sigue siendo gigoló, sigue siendo un coquetico, sigue jugando con mujeres y uno dice, no ha entendido el evangelio, no ha entendido la palabra de Dios. Y creyente, pero no ha entendido, no pudo haber entendido, porque si entendiera, uno no quiere vivir eso. ¿Cuántos de nosotros hemos sido conversos porque hemos entendido el mensaje? Entonces no queremos ser rencorosos. Ya antes éramos rencorosos, antes éramos promiscuos, ya no queremos ser promiscuos. Antes éramos vengativos, ya no queremos ser vengativos. Antes éramos iracundos, iracundas, ya no queremos ser iracundos, iracundas. Sí, eso era antes. Porque uno ya empieza a entender que es que para resucitar hay que estar en el grupo de los justos. Y no porque se diga Señor, Señor. Listo. Y el otro aspecto que me parece muy especial es el el miedo de Pedro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se encuentra con la evidencia, entonces está atortolado, ¿cierto? Está obviamente perplejo ante la evidencia, ante la magnificencia, ante la grandeza, ante el portento de un Dios vivo, ¿cierto? Y que está evidenciando esto y entonces queda estupefacto, ¿sí? Ustedes se imaginan lo que significó para Pedro esa experiencia después. Se dio cuenta que la vida sí existe después de la muerte, él se dio la evidenció. Si nosotros pasáramos por esa experiencia, como ha pasado tantas personas que han pasado por la llamada experiencia después de la muerte, ¿cierto? O cercana a la muerte, también que se llama así, experiencia cercana a la muerte, pasa con ellos una cosa especial, y es que dejan de ser los hombres mundanos, las mujeres mundanas, los hombres rencorosos, promiscuos, injustos, descalificadores y duros, maltratadores, las mujeres abandonadoras, coquetas, rencorosas, dejan de serlo después de la experiencia de encontrarse con ese Jesús resucitado, y con que la resurrección sí es y depende de cómo nos encontremos para ese momento, ¿cierto? Y se dan cuenta entonces que tenemos que despojarnos de esa parte inadecuada y dejamos de tener el miedo a la muerte. Todos ellos dejan de tener miedo a la muerte, ¿sí? Qué bien se está aquí, ¿sí? En la antesala a la resurrección, y qué bien se está aquí en la evidente resurrección que vamos a tener los que vivimos en justicia y en nuestra vida de pareja practicamos justicia. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.